Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro estudio sistemático. Vamos en Marcos capítulo 14 y vamos a seguir del capítulo 14, vamos a leer del 66 al 75. Así que mientras váyanle buscando y vamos a dar la bienvenida al 72, 66 al 72. Vamos a dar la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, a los que se conectan, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, conectándose. Les damos un abrazo y un saludo. Pues mis amados hermanos, pónganse cómodos, porque tal vez la palabra del Señor nos incomode. Así que no digo que la silla los va a incomodar, pero la palabra de Dios a veces tiene ese carácter, ¿no? Que a veces nos incomoda y nos hace sentir como que... Pero bueno, vamos a leer Marcos capítulo 14 del 66 en adelante. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, te damos gracias por esta palabra que has dejado aquí para nosotros, para que podamos meditar en ella. Señor, ayúdanos para que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos, para mí, Señor. Abre su corazón de cada uno de ellos, Señor, para que podamos recibir, o abre nuestros corazones para que podamos recibir, Señor, esta palabra y que la podamos poner por obra, Señor, en nuestra vida. Ayúdame a mí, Señor, para que esta palabra sea predicada de parte tuya, mi Dios, con tu autoridad, Señor, y que sea de bendición para tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí podemos ver, como ya conocemos, que todos lo conocemos, que Pedro negó a nuestro Señor Jesús. Y también sabemos que muchas veces nosotros lo hemos negado. Eso ya lo hemos visto en otros anteriormente, ¿no? Ahora aquí lo interesante que yo pensaba en esto es que cuando una persona de nosotros falla a nuestros ojos, por ejemplo, mi hijo, mi esposa, mi amigo, mi hermano me falla, como que lo desechamos, como que decimos: no, ya no voy a confiar en él porque me falló y ya, ¿no? Pero aquí nos podemos dar cuenta que el Señor no mira como mira el hombre. Dios no mira como lo hacemos nosotros. El Señor mira con ojos de amor. Y aún sabiendo que Pedro le iba a negar, lo amó. Aquí podemos ver otro aspecto importante, que es la omnisciencia de Dios. Es un aspecto importante, que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. El Señor le anticipó a Pedro lo que iba a suceder. Unos versículos antes de esto, el Señor le dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor dice: ya eso va a suceder, ya está escrito, no hay vuelta atrás, ustedes me van a fallar. Y aquí podemos ver ahora en este momento cómo se está llevando a cabo lo que el Señor les estaba diciendo. El conocimiento, su presencia, su presciencia de Dios, del conocimiento previo que tiene de todas las cosas, ahí se está
llevando a cabo en tiempo y forma como el Señor lo dijo. Antes de que el gallo cante, Pedro, me vas a negar. Y dice Pedro, no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor diciendo, Pedro, ya ni sigas hablando porque no vas a poder mantenerte firme. El tema de hoy, de este sermón, yo lo he titulado Firme. Ese es el tema de hoy, firme. Grábese eso en su mente, firme. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene usted que estar firme? Entonces, como el Señor conoce todas las cosas, lo que nosotros vamos a hacer, no le podemos engañar. Nosotros muchas veces podemos dar una apariencia de piedad, que somos buenos cristianos, que somos buenos hermanos, y muchas veces lo hacemos, ¿no? Pero Dios conoce el corazón, Dios conoce tu corazón, mi corazón, sabe qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, porque muchas veces hacemos las cosas o por compromiso, por obligación, pero lo importante es hacerlas por amor a Dios. Cuando se despierta en el corazón la gratitud y que tú dices, yo Señor, envíame a mí, yo lo hago Señor, pero con la motivación del amor, eso es lo correcto. Y aquí es como vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces ya sabemos que el Señor conoce todas las cosas. En el Salmo 139 hemos leído, ¿no? Hemos leído que el Señor, tú me has examinado, conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Señor, tú la sabes toda. Todavía no hablamos y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. El día de hoy, tú todavía no sabías dónde te ibas a sentar, y el Señor ya sabía en qué lugar te ibas a sentar. Tú tal vez estabas indeciso en venir hoy y el Señor ya sabía que tú ibas a venir. Alguien quería venir tal vez, pero no pudo venir por alguna circunstancia, ya sea de enfermedad, de cualquier índole, y no pudo venir. Bueno, el Señor ya lo sabía, el Señor ya sabía. No está faltando esa persona que no viene por enfermedad, no está faltando. Está asistiendo porque Dios sabe que no puede venir porque está enfermo, ¿no? Pero cuando nosotros no estamos enfermos y decimos, no vengo, estamos faltando, ¿no? Estamos faltando. Entonces, tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí en este texto en el que estamos, de Pedro, nosotros pudiéramos hablar mal de Pedro y decir, no, pues este Pedro, ¿cómo se atrevió a negar a Jesús? Yo no lo haría. Pero meditemos un poco si estaríamos en esa situación difícil. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos realmente? ¿Seríamos capaces de enfrentarnos a la muerte por amor a Cristo? ¿O también antepondríamos nuestras prioridades, ¿no? Porque a veces lo hacemos. A veces anteponemos primero lo nuestro a lo del Señor. Y eso es lo que tenemos que meditar, ¿no? Así que entonces, aquí nosotros podemos ver que nuestra fe tiene que ser probada. Como la fe de Pedro fue probada. La fe de Pedro fue puesta a prueba. Aquí en este evento es una prueba muy difícil. Pero sabe, hermano, que tu fe también va a ser probada un día. Tú piensas quizás que estás firme, tú piensas que tu vida de cristiano que llevas, tú piensas que vas muy bien, porque no te ha venido una prueba fuerte, ¿no? Pero el día que venga una prueba fuerte, ¿cómo la podrás tú sobrellevar? ¿Te apartarás de la fe o seguirás firme en la fe? Eso es lo que tienes que meditar. Aquí Pedro, en esta prueba fuerte, ¿qué hizo? Negó, apostató. Aquí Pedro apostató de la fe. Negó al Señor, hasta maldijo, ¿no? Dice que hasta se cambió su manera de hablar para que no lo distinguieran. Como tú y yo muchas veces lo hacemos. Cuando andamos con la gente que no queremos que sepa que somos cristianos,
y cambiamos nuestra manera de hablar y empezamos a hablar como ellos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no nos convirtamos como ellos, sino que más bien ellos se conviertan a nosotros. Y muchas veces nosotros caemos en este error de que estamos con la gente y ya nos sentimos igual que ellos para encajar en el grupito, ¿no? Y que no nos rechacen, ya nos olvidamos tantito de la fe y empezamos, sí, a hablar como ellos y hacer lo mismo que ellos. Lo hemos hecho, hermanos. Entonces tenemos que meditar en estas cosas, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, en las cosas que aprendemos. Esa es la exhortación que yo quisiera traer esta tarde ya. Quisiera traer esta exhortación a cada uno de ustedes, que en su corazón, que en su mente se pueda quedar grabado que usted tiene que permanecer firme, que usted no puede vivir su fe fluctuando. Un día amanece usted con una fe muy grande y un día amanece usted con una fe muy... Entonces la fe tiene que ser probada. Miren, las tuberías de gas, cuando son probadas bajo la presión del gas, cuando ya se les mete la presión del gas, porque sin presión pues no hay fuga. Cuando el tanque de gas tiene poquito gas, ya usted le abre y ya no hay fuga. Pero cuando la presión del gas está arriba, entonces ahí las tuberías, es cuando las fugas, es cuando el gas empieza a escapar. Bueno, pues de la misma manera, la fe se prueba bajo presión. Aquí podemos ver que Pedro, su fe fue probada bajo la presión social, ¿no? De las personas. La criada del sumo sacerdote dice, tú también estabas con ellos. No, yo no, dice Pedro. No, yo no era otro. Inclusive uno de los que estaban ahí cuando Pedro le cortó la oreja dijo, tú fuiste el que estabas ahí. No, yo no fui. Y entonces podemos ver que bajo esa presión social es cuando también nuestra fe va a ser probada. Ahí en la presión del grupo donde nosotros estamos, ahí es donde en el trabajo, fíjense que a mí me sucedió algo bien, ¿cómo les digo? Curioso, porque es respecto al tema, ¿no? Yo, el señor que me vino a colar, el coladito que hicimos en la semana, le compartí del señor. Y cuando vinieron a colar, los coladores, uno de los que vienen es su hijo de este señor, y se empezaron a burlar. Estaban como media hora burlándose de un cristiano. Se estuvieron burlando de un cristiano, que te hiciste cristiano y que hermano, pero así a voz fuerte. Yo estaba amarrando todavía algunas cosas que me faltaban. Yo dije, pues ¿de quién se estarán burlando? Yo dije, no. Y entonces me asomé tantito así y dije, pues nadie de aquí es cristiano, porque todos estaban hablando de peradas. Y entonces comprendí y dije, del que se están burlando es de mí. Se están burlando de mí porque ellos no son cristianos y estaban indiferentes a nosotros así. Y entonces comprendí, dije, se están burlando de nosotros, dije yo. Hasta ahí me caí el 20, pero como media hora que estaban, dice y dice de cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué hacemos, no? No podemos nosotros caerle bien a la gente porque ellos no entienden nuestra manera de vida, ¿no? Porque nosotros tenemos una gratitud hacia Dios por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Como veíamos ahorita, ¿no? Los prodigios y señales que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y que es necesario que nosotros los declaremos, ¿no? Entonces ellos no entienden esto y se burlan y se mofan, pero para nosotros no es eso, ni siquiera, no nos cala, porque nosotros tenemos una identidad en Cristo y sabemos quiénes somos en Cristo. Y nuestra vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Así que si nosotros permanecemos firmes en la roca, no caeremos jamás. Pero si nuestra vida depende de mis emociones, de lo que la gente piense, de lo que yo quiera creer o de lo que yo quiera pensar, que la apariencia que yo quiera dar a la gente, entonces ahí voy a salir mal parado, ¿no? Y voy a estar aparentando en un lado y en otro, y de eso no se trata. Se trata de que usted viva su fe
tal y como la palabra de Dios lo marca. Que usted sea el mismo aquí, que usted sea el mismo en su casa, que usted sea el mismo en el trabajo, que usted sea el mismo en cualquier lugar a donde usted vaya. Ese es el objetivo de la firmeza de la fe. Que usted no esté queriendo, aquí cómo me comporto, y sacando sus diferentes caras, ¿no? Aquí, estoy en el trabajo, me pongo la cara del malandrín. Estoy en la casa, me pongo la cara del bonachón. Y en cada lugar, ¿no? Que estamos haciendo eso. Eso no está bien, eso es hipocresía. Eso no es mantenerse firmes. Y el mensaje de hoy es mantenerse firme, no negar al Señor. ¿Por qué no tenemos que negar al Señor? Fíjense que me gustaría leer un texto, que me acompañen ahí, por favor. En Deuteronomio les hablaba de que la fe tiene que ser probada, ¿no? El pueblo de Dios, como ya sabemos, el pueblo de Israel, fue el pueblo escogido por Dios. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer ahí el versículo 2. El pueblo de Israel fue escogido por Dios y el Señor quería tener un pueblo para él, ¿no? Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué lo llevó el Señor al desierto 40 años? Para afligirlo, para probarlo, para ver si había de guardar sus mandamientos o no. ¿Por qué crees que el Señor te prueba? ¿Por qué crees que el Señor te prueba todos los días? Porque a veces nosotros decimos: sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Señor, envíame a mí. Sí, yo. Y al final de cuentas no lo hacemos. Entonces es necesaria la prueba, pero no porque el Señor no sepa cómo vas a reaccionar, sino que el que no sabe eres tú, el que no sabe soy yo. Yo no tengo la seguridad de si voy a servir al Señor o no, pero por medio de la prueba me doy cuenta, ahí en la prueba me doy cuenta si verdaderamente voy a servir o no. Si verdaderamente mi confianza está puesta en Dios. O ahí en la prueba empiezo a renegar: ay, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no le pasa a otro? ¿Por qué siempre yo? Ay, ¿por qué me tengo yo que enfermar? Señor, mira, yo te sirvo, yo doy ofrenda, yo ayudo, y mira, Señor, cómo vivo. Es la prueba de nuestra fe. Es la prueba de nuestra fe. Y si me gustas acompañar a Primera de Pedro, capítulo 1, hablando de la prueba de la fe, porque es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas para que no nos agarren como desprevenidos y por sorpresa, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué me está viniendo esto? No. Fíjese, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué se prueba la fe? Así como el oro, ¿no? Dice, el oro, aunque dice perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Y la fe tiene que ser probada para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Que tu fe sea hallada en alabanza. Para eso se prueba tu fe. Para que el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, tu fe sea más preciosa que el oro. Que esté probada tu fe. Que tú tengas la seguridad que te vas a ir con el Señor. Que tengas esa certeza. Que no estés como que, ¿y si me iré yo a ir? ¿Y si el Señor viene me va a llevar? No, que tú sepas y tengas la certeza en tu corazón, que tú digas: yo soy del Señor. Y cuando el Señor venga, yo me voy a ir con Él. Y si no viene y yo muero antes, sé que al morir y abrir mis ojos, abriré mis ojos en la presencia del Señor, porque Él lo ha prometido. Porque fiel es el que prometió.
que un día a los que creemos en Él, estaremos con Él y le veremos cara a cara tal como Él es. Entonces, si nosotros hemos creído eso y si nuestra confianza y nuestra firmeza está puesta en la esperanza de la vida eterna que Él nos ha prometido, ahí estaremos con Él. Nadie nos podrá mover de esa firmeza. Pero si tú estás titubeando y tú dices, no estoy seguro, ¿qué tal si no es verdad? ¿Qué tal si nada más lo escribió un hombre? Esta Biblia, ¿qué tal si nada más la inventó alguien y no es verdad? No, usted no debe de pensar así. Usted debe de tener firmeza en que esta es la palabra de Dios y que un día estaremos con Él y que un día le veremos. Ese es donde debe de radicar su firmeza. Y una vez que ha sido probada nuestra fe, ya vemos aquí que la fe de Pedro fue probada. ¿Pero qué sucedió con Pedro? Que Pedro falló. Que Pedro falló. Como tú y yo fallamos. No nos ha puesto aquí Dios en la Biblia personajes que sean impecables y sin falla. Elías, se habla de un hombre que estaba sujeto a pasiones igual que las nuestras y oró fervientemente y dejó de llover. Y era un hombre sujeto a pasiones. No dice que era Elías un superhombre y que nada, como Superman, ¿no? Que vemos en las series, ¿no? Superman, que es un superhéroe, ¿no? Aquí no hay superhéroes. Los personajes bíblicos fueron personas como tú y como yo, con debilidades, con tropiezos, pero que aún así el Señor, por amor de su nombre, los llamó a servir, así como nos ha llamado a nosotros también a servir. Pero tenemos que permanecer firmes en su palabra, firmes en sus promesas, sin movernos. Y aunque dice Pedro, aunque un ángel, no dice Pablo, ¿no? Aunque un ángel se nos apareciera, ¿no? Y nos trajera otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que dice que hay algunos que nos perturban y nos dicen o enseñan cosas diferentes. Dice que aunque fuera un ángel, o él mismo dice sea anatema, sea maldito, porque muchos quieren a veces perturbar nuestra firmeza, nos quieren ver caer, nos quieren ver a la deriva. No, nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces ahí negamos al Señor. Así como Pedro lo negó así en este evento, nosotros decimos, pues yo nunca le he negado a Dios así que me digan, ay Señor, no, ni siquiera me ha tocado eso, ¿no? De que vengan a mi casa y digas, ¿tú eres cristiano? Pues nunca me ha tocado. No, yo no soy cristiano, soy del mundo, dices. ¿No? Hasta ponen en su casa, ¿no? Un letrerito, ¿cómo ponen? Este hogar es, ¿cómo le ponen? Católico, ¿no? No, tú no pones en tu casa, este hogar es cristiano, o este hogar es protestante, ¿cómo le pones tú? O este hogar es evangélico, ¿cómo le has puesto tú? Ni siquiera le ponemos, no hay etiqueta, pero nosotros sabemos que tenemos que dar testimonio, no tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de nuestra fe. En el camión, cuando nos toca con alguna persona, con los familiares, cuando estamos compartiendo en la comida, en las que nos invitan, ahí tenemos que dar testimonio. Con los amigos, cuando estamos conversando, hay que dar testimonio. No nos tenemos por qué avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso nos llamó. Fiel es el que nos llamó. Dice que si nosotros le negáramos a Él, Él nos negará también. Esa es la consecuencia. Que si tú le niegas, fíjate lo que dice, acompáñame a Mateo 10. Mateo 10:33, por favor. Nosotros hemos, se ha adoptado Mateo 28 como la gran comisión. Sí hemos sabido, ¿no? Que se habla o hemos escuchado que en Mateo 28
Se dice que la gran comisión, por tanto, dice ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos aquí en Mateo 28 dicen que es la gran comisión, que vayamos a ser discípulos, pero no todos estamos llamados a ser discípulos. Pero en Mateo 10 verdaderamente está la comisión de cada cristiano. Mateo 10, fíjense lo que dice. Mateo 10, en el versículo 33, vamos a leer desde el 32. Mateo 10, 32, donde se encuentra verdaderamente la gran comisión de cada cristiano. Dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le decía yo que esta es la gran comisión de cada cristiano? Porque cada cristiano está llamado a dar testimonio de su fe cuando se lo demanden. Cuando usted esté en la calle, en la escuela, en cualquier lugar que usted se encuentre, y alguien demande que usted dé testimonio de su fe, usted tiene que hacerlo. Pero más sin en cambio, hacer discípulos no es labor de todos, porque no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores. Entonces, el hermano o la hermana que únicamente tiene en su capacidad el poder, pues a veces las cosas más básicas, pero que sí sabe, sí conoce el evangelio, puede dar testimonio también de su fe. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese hermano que vaya y haga discípulos a todo el mundo? Pues si a veces no hay ni la posibilidad de salir de nuestro municipio, no podemos ir mucho menos a todo el mundo. Esta comisión fue para los 12. Ellos fueron comisionados a esa misión, que fueran a todo el mundo y dieran testimonio de la fe. Y entonces nuestro deber es confesar a Cristo delante de los hombres. Y si no lo hacemos, nos va a negar el Señor. ¿Qué opinas? ¿Vas a seguir quedándote callado? ¿O vas a dar testimonio de tu fe? Porque sucede que muchas veces las personas no saben que somos cristianos. Vivimos y nos movemos en ciertos lugares y muchas personas no nos conocen como cristianos. Nos ven igual a los demás porque nos comportamos igual como los demás. Pero tiene que haber una diferencia en nosotros. Se tiene que ver esa diferencia. ¿La ven en ti? ¿La gente ve esa diferencia en ti? Y dice: ¿qué? Tú eres diferente. ¿Por qué? Y entonces ahí es tu oportunidad para introducir el mensaje del Señor. Pero como te ven igual, dicen: no, pues no somos iguales, no tiene nada que decirme. Entonces tenemos que dar testimonio de nuestra fe, porque eso es algo importante. Ahora, si hemos fallado nosotros, si hemos fallado en dar testimonio de nuestra fe y no lo hemos hecho, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de esa acción, porque si no, entonces el Señor también nos va a negar. El día que lleguemos a su presencia, nos va a decir el Señor: por cuanto no diste testimonio de mí en la tierra, no te conozco. No, porque no lo hiciste. Te avergonzaste de mí. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 1? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No se avergonzaba del evangelio. ¿Tú te avergüenzas? ¿Tú te avergüenzas? ¿Usted, hermana? ¿Es poder de Dios? Amén, amén. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros sea poder de Dios. Con autoridad, esa autoridad que viene de parte de Dios, con esa misma autoridad, usted tiene que abrir su boca para declarar los prodigios y señales que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado la salvación, que nos ha bendecido, somos su pueblo. Así que tenemos que arrepentirnos si no lo hemos hecho y convertirnos al Señor para que sean borrados nuestros pecados
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que podamos recibir esa salvación y no avergonzarnos. Arrepintámonos, hermanos, de nuestra mala actitud, de no dar testimonio, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestro diario vivir, con nuestra vida. Fíjense que dice la Escritura, ayúdenme a leer Tito 1:16, para que veamos esta actitud que a veces en nuestra vida sucede, ¿no? Y de la que les hablo que tenemos que arrepentirnos. Tito 1:16. Adelante. Sí, con voz fuerte, sin miedo. Ajá, dice que profesan conocer a Dios. Hay cristianos que profesan conocer a Dios, pero dice aquí que con los hechos, ¿qué? Lo niegan. Ya vio cómo no nada más es en este contexto en el que estamos viendo de Pedro, que Pedro negó al Señor 3 veces. No nada más de esa manera se puede negar, también con tus hechos, con tu manera de vivir. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hombres reprobados, personas reprobadas, que no aprobaron, que su conducta no es aprobada por Dios. Es una conducta reprobada, porque con los labios, dice, con sus labios me alaban, con sus labios me bendicen, vienen a este lugar y gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Pero su corazón está lejos de aquí. Su corazón está puesto en otras cosas, en las riquezas, en los placeres, en los deleites, en el mundo. La corriente de este mundo los atrapó y se los llevó, cautivos a merced de ellos. Pero nosotros no somos de ese tipo. Nosotros somos de los que permanecen firmes para salvación. Nosotros somos de los que oímos la palabra de Dios y la guardamos. No somos oidores olvidadizos. Estas palabras no se nos olvidan, las guardamos en el corazón porque de ellas depende nuestro destino eterno. Sé diligente en guardar estas cosas. Sé diligente, hermano, porque si no, un día estaremos delante de nuestro Señor y no podremos hacer más nada. Es el día de hoy que tenemos que analizar nuestra vida y darnos cuenta si verdaderamente estamos firmes. Así que el que cree que está firme, si tú pensabas que estabas firme, mira que no caigas. Porque a veces pensamos que estamos firmes porque ya tenemos 5, 10, 15 años, 20 en Cristo, ya pensamos que estamos firmes. Y no se trata de eso. Corremos el riesgo de apostatar de la fe como lo hizo Pedro, de apostatar de la fe. Una apostasía temporal que vemos aquí en Pedro, ¿no? Ya hemos hablado de la apostasía temporal y de la apostasía definitiva. Apostasía dijimos que es abandonar la fe. Uno puede abandonar la fe temporalmente o uno puede abandonar la fe definitivamente. Que no nos pase eso. Por eso tenemos que cantamos en las alabanzas: Señor, manténme firme y arraigado. ¿Cierto? Porque si nos separamos del Señor, Juan capítulo 15, versículo 3, separados de Dios, nada podremos hacer. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Porque no permaneció en la oración. No estuvo orando con el Señor, no permaneció velando, no estuvo atento, y entonces, cuando vino la prueba, estaba débil. Efesios 6, 13 nos dice: por tanto, tomad todos la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firme.
para que permanezcamos firmes, hermanos. Así que, mis amados hermanos, pues teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, hermanos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Todas las promesas que nos ha hecho son verdaderas. Mantengámonos firmes, firmes en la palabra del Señor, para que cuando nuestra fe sea probada, sea más preciosa que el oro. ¿No te gustaría a ti tener esa seguridad, esa certeza? Y poder decir, Señor, gracias porque me ayudas todos los días. Y gracias porque me ayudas a permanecer en tu palabra. Gracias porque tú eres el que me guías. Gracias porque tú siempre estás ahí esforzándome en todos los días de mi vida para que no me aparte yo de ti. Gracias porque Dios hace esa obra, porque la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, el Señor la va a perfeccionar hasta cuando Él venga. Pues Él es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y todo eso por su buena voluntad. Así que demos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ayuda a permanecer firmes. Y porque aunque le hemos fallado, Él no nos ha desechado. Él no nos ha desechado. Él nos mira con ojos de amor, sabe nuestras debilidades y nos dice, hijos, esfuércense en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos en esa gracia y vivamos día a día firmes en la fe de nuestro Señor. Que Dios nos fortalezca para no negarle con nuestra vida y con nuestros hechos. Amén. Padre, hoy quiero rogarte, mi Señor, que seas tú ayudando a cada uno de mis hermanos, ayudándome a mí, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, a no negarte, Señor, a entender que gracias a ti, mi Dios, es que podemos ser fortalecidos en el hombre interior cada día para seguir avanzando en el camino de la fe. Este camino en donde hemos aceptado voluntariamente, Señor, transitarlo, porque todas las cosas que tú nos has mostrado son verdaderas, porque hemos visto a lo largo de nuestra vida, Señor, cómo tú estás ahí ayudándonos, cómo tú siempre estás, mi Dios, ahí en cada situación, en la enfermedad, en la falta de trabajo, en las necesidades, problemas, en cada situación, Señor, siempre has estado ahí obrando, mi Dios, en esos pequeños detalles que a veces no vemos, Señor, en esos accidentes que no hemos tenido porque tú los has impedido, Señor, y que no hemos sido capaces de verlos. Y tú has estado ahí, Padre. Hoy queremos reconocerte, queremos alabar y bendecir tu santo nombre, mi Dios, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén, mi Dios. Pues gloria al Señor por su palabra, que todos los días nos bendice, no nada más los domingos, porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestras Biblias en casa y poder disfrutar de esa hermosa palabra, de esa riqueza, de esa multiforme sabiduría que tiene Dios para cada uno de nosotros todos los días, que nos ayudan a vivir de una manera como el Señor quiere. Una vida piadosa, y que también nosotros podamos criar a nuestros hijos de esa misma manera. Amén. Damos gracias a Dios y nos despedimos
hemos terminado con nuestro culto de hoy. Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Gracias por conectarse. Es siempre un honor, de verdad, de parte de Dios que podamos, aún a la distancia, podamos estar interactuando y ustedes escuchando y nosotros compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo para nosotros. Desde esta congregación Berea Colman les mandamos un abrazo, reciban un caluroso abrazo de parte de toda la congregación y Dios les bendiga. Nos vemos. Los que se van a conectar después también sean bendecidos ahí en sus casas en el nombre de Jesús. Amén. Los que se conectaron, pues ya saben, abrazos y los amamos en Cristo. Nos vemos la próxima semana y seguimos con nuestro